Desde el primer momento que surgió el amago de Donald Trump sobre imponer aranceles especiales a México y Canadá, pues la pregunta clave fue, ¿y el Tratado de Libre Comercio? ¿Dónde quedó? ¿Dónde están las condiciones que ahí se habían establecido? ¿Qué hay del respeto al mismo? Alguien que conoce muy de cerca justamente este Tratado de Libre Comercio, las negociaciones que se hicieron en un primer y en un segundo momento, todavía en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es Fuensanta Medina, doctora en estudios latinoamericanos, catedrática, investigadora, y a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Fuensanta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Erika. Buenos días, Jonathan. Un saludo grande para tu Buen auditorio. día. Fuensanta, dime una cosa, a ver, ¿dónde queda con este tema de los aranceles especiales el Tratado de Libre Comercio? ¿De verdad alguien que tiene un tratado de libre comercio firmado con dos naciones como es México y Canadá puede imponerles aranceles especiales o es violatorio a esos acuerdos? Bueno, desde luego es violatorio al acuerdo. Desde luego es violatorio al acuerdo. Sí puede, pero no debe. Claro. No debe imponer estas sanciones económicas. No debe imponer aranceles. Mira, yo te voy a decir una situación. Cuando se negocia el primer tratado, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, hasta el nombre tiene un sentido de integración de la parte norte del continente americano. Años después, bastantes años después, porque este año cumplió 31 años el primer Telecán, se le da el nombre de Tratado de Estados Unidos, Canadá y México. Ese solo nombre, esa sola nomenclatura te está diciendo ya una cuestión distinta, ya te está hablando de nacionalismos en lugar de estarte hablando de integración. Si uno se fija y ve que en las cuestiones internacionales la forma es fondo, ¿sí? Claro. Bueno, entonces, ¿a qué voy? Efectivamente, el presidente de los Estados Unidos ha afectado de manera muy seria el Tratado Trilateral de Libre Comercio, ¿sí? Porque esto nos lleva a una pregunta. ¿Se van a adelantar las negociaciones del TLC o del TEMEC, perdón, que están planteadas para 2026? Porque esto de todas maneras es un adelanto de lo que puede pasar en 2026, claro. ¿Sí? Y es un adelanto muy poco positivo para las tres economías y para las tres poblaciones de América del Norte. Cuando se hace el primer TLC, yo me acuerdo perfectamente que se decía que era con el fin de crear la zona más dinámica comercialmente hablando del mundo, ¿sí? Esos criterios parece que se han perdido con el curso del tiempo. En lugar de ir avanzando hacia cuestiones más integradas, porque además los tres países de América del Norte tenemos con qué, si tenemos naturaleza, tenemos recursos educativos para nuestros ciudadanos y tenemos sobre todo el bono demográfico, particularmente en el caso de México. Bueno, pues eso en lugar de haberse aprovechado, parece ser que se ha ido hacia atrás. Ahora, yo sí creo que Donald Trump, si es un hombre como lo es de empresa, va a estudiar muy bien cuáles van a ser los alcances de esta decisión para el pueblo de los Estados Unidos. Y de manera muy pronta te digo, el sector automotriz se encarece para el pueblo de los Estados Unidos de América, claro. Para los estadounidenses $10,000 por vehículo. Uf. Entonces esto no puede ser una cosa buena para ningún país. Yo creo que además, suponiendo el día del mensaje a la nación, el día 4, que en el mensaje a la nación dice que se va a ir Honda y que se van a ir otras grandes armadoras. Pues sí, nada más que Honda y las grandes armadoras no tienen, en los Estados Unidos no tienen a su disposición la mano calificada que está hoy en día en Canadá y sobre todo en México. Ahora, pensando justamente en todo este contexto que nos has dado, esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está sosteniendo una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿En qué sentido tiene que ir el discurso, la negociación que tiene que plantear el gobierno mexicano? La de Donald Trump ya la conocimos. Él va sobre el tema de la seguridad, sobre el tema de la migración, de los grupos delictivos. El discurso de Donald Trump ya lo sabemos. Pero el de México, ¿en qué sentido tiene que ir esta negociación? El de México yo creo que tiene que ir en un sentido que sea más inteligente que
que las cuestiones viscerales de Donald Trump. ¿A qué voy? Lo primero que tiene que lograr la presidenta es tratar de separar los temas. Esto ya pasó, Erika, esto no es nuevo en la relación bilateral, con otras cosas, pero ya pasó. O sea, la gente se le olvida, pero en 1986 tuvimos la imposición del proceso de certificación, y lo que pasó con el agente de la DEA en México fue después de una decisión unilateral. Lo primero que tenemos que hacer es separar los temas. ¿Sí? Si nosotros seguimos metiendo en el mismo saco todos los temas como lo está haciendo Trump, no vamos a tener ningún buen resultado. Entonces, lo que tiene que hacer la presidenta, a mi juicio, son dos cosas. La primera, ¿sí?, es decir, señor presidente de los Estados Unidos, tenemos que hablar de comercio, tenemos que hablar de lo que va a pasar si nosotros seguimos en este camino que no nos conviene, ni a Canadá, ni a Estados Unidos, ni a México. Sí, no, pero a quien menos le conviene es a usted, porque usted va a tener que gastar mucho dinero, primero, en compensar los aranceles que van a tener sus productos en el exterior, en compensar con mano de obra calificada lo que quiere usted hacer aquí adentro, y entonces en lugar de que le cuesten lo que cuesta en México la hora de trabajo, le va a costar $15 o $20. Entonces esa serie de cosas lo tiene que hacer muy claro la presidenta. Yo esperaría que ya hoy en la mañana va a hablar con el presidente Trump con cifras, como hay que hablar con él, con cifras. Se van a afectar estos y estos y estos aspectos muy fuerte para Estados Unidos, ¿sí? Sí se van a afectar mucho para México, pero también para Estados Unidos, y para nosotros nos van a afectar, Tata. Se van a afectar las cadenas productivas, se van a afectar las cadenas de valor, se va a afectar la seguridad hemisférica. Eso de repente no lo entienden las personas. Sí. Pero es importantísima la seguridad hemisférica, ¿sí? No es un asunto nada más de decir, bueno, ya vamos a parar el asunto del fentanilo, no. Entonces, separar los temas, ser muy claro en separar los temas. Ahora, Canadá ha interpuesto ya un montón de controversias con respecto al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ha presentado un montón de quejas diciendo, a ver, estás incumpliendo pues todo lo que habíamos acordado. ¿México tendría que hacer lo mismo? ¿Tendría que seguir ese mismo camino? ¿O cuál tendría que ser la estrategia en ese sentido? Y también te lo preguntaría, ¿de qué sirven estas controversias? ¿Realmente van a hacer algo en las decisiones que está tomando Donald Trump? Yo creo que no. Honestamente, yo creo que no. Nosotros nos tenemos que ir por el proceso de la negociación, por un proceso mucho más diplomático, mucho más político, y por el proceso de la negociación. Ahora, la segunda cosa que podría hacer la presidenta de México es llamar a los especialistas, Erika. Claro. Uno no, es una cuestión de Estado, ¿sí? Uno no puede decir, yo lo sé todo, yo lo conozco todo, mi equipo lo conoce todo. Si a mí me lo preguntaran, pero no me lo va a preguntar, a ver, ¿dónde está Ildefonso Guajardo? ¿Dónde está Luis de la Calle? ¿Dónde está Herminio Blanco? ¿Sí? Los grandes negociadores del TLC, ¿dónde está SEADE? A ver, vengan, ¿sí? Por favor, los que estuvieron también con el TEMEC, ¿sí? Y a ver, señor secretario de Relaciones, señor secretario de Economía, se encierran en un cuarto de guerra y me dan las cuestiones actuariales prospectivamente de qué y en dónde nos va a afectar esto de manera más señalada. Oye, justo... Y sobre esa base negociar con Donald Trump. ¿Sí? Justo hace un par de días, Ildefonso Guajardo concedió una entrevista al medio Latinus del periodista Carlos Loret de Mola, y de inmediato desacreditaron y decían, no, bueno, pues fue a despotricar con Loret. Bueno, pues si lo invitaran, seguramente, si lo convocaran de carácter institucional por parte del gobierno de México, seguramente también estaría dispuesto a ir, ¿no? Y como lo decías, pues a ver de qué manera sacamos adelante este país, porque creo que esto es de interés general, no de un partido político, no de una corriente, no de un gobierno del poder, sino que todos estamos preocupados e interesados en que esto se resuelva de la mejor manera. Fuensanta, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Muchas gracias, Erika. Yo al contrario te agradezco a ti. Y lo que podemos hacer como ciudadanos es simplemente empezar a castigar los productos estadounidenses, que no va a ser la primera vez que nos pasa, no va a ser y posiblemente tampoco la última. Pero eso es lo que podemos hacer como ciudadanos. Esta estrategia de consumir lo mexicano es buena idea.
esta estrategia de consumir lo mexicano es muy buena idea. Y bueno, para seguir protegiendo hasta donde nos sea posible lo que nos interesa específicamente por región. ¿A qué nos interesa a los potosinos? La cuestión de las armadoras y de las cadenas de valor que esas armadoras han derivado. Bueno, pues vamos a proteger esas. Pero yo puedo dejar de consumir todo tipo de berries, puedo dejar de consumir todas las leches importadas, puedo dejar de consumir todo eso. Sin duda. Fuensanta, nos da mucho gusto tenerte en este espacio porque además eres una de las grandes conocedoras de ese Tratado de Libre Comercio, de las grandes gestoras también hay que decirlo, y bueno, pues que lo puedas compartir con nosotros ha sido muy valioso. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenos días, Fuensanta Medina, investigadora días. que por cierto tenemos aquí en San Luis Potosí, y que conoce, pero mire, las entrañas de estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio